No sé si usted notó, hermano, pero en el desarrollo del programa se fueron leyendo distintos pasajes. Particularmente se leyó muchos pasajes proféticos, ¿no? Y de manera paralela se leía el pasaje profético y luego se leía el cumplimiento, o un pasaje que demostraba el cumplimiento de ese pasaje profético. Simplemente déjeme recordar que hoy estamos recordando como iglesia, estamos recordando como iglesia la Navidad. Ahora, ¿qué es la Navidad? Creo que en años anteriores hemos respondido esa pregunta, ¿no? ¿Qué significa Navidad? Bueno, Navidad es un diminutivo de natividad, que significa nacimiento. Y lo que nosotros hacemos en Navidad es simplemente recordar el nacimiento del ser más importante de toda la creación, que es nuestro Señor Jesucristo. Simplemente eso es lo que hacemos en Navidad. Pero la Navidad no es la celebración de una fecha en particular. Presta atención acá, no se distraiga. La Navidad no es simplemente la celebración de una fecha en particular. La Navidad es el recuerdo de un acontecimiento que va a cambiar el curso de la historia y particularmente el curso de la humanidad. Porque en esta fecha, o lo que estamos recordando en esta fecha, es como Dios cumple sus promesas, como Dios cumple lo que Él ha prometido, su palabra. Y Él ha dicho por medio de sus profetas que enviaría un redentor, que enviaría un salvador. Y en Navidad vemos el cumplimiento de esa promesa hecha por el Señor. Fíjese un detalle interesante. Todavía el hombre no ha sido creado, todavía el hombre no existe, y Dios ya tiene planificado, tiene planeado un plan de redención. Porque el hombre no ha sido creado, pero Dios sabe que el hombre va a pecar. Y como va a pecar, va a necesitar un redentor sustituto, alguien que ocupe su lugar, que pague por él lo que él no puede pagar. Y determina en la eternidad ese plan de redención. Primera de Pedro, el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 1, verso 18 al 20, va a recordarnos esto cuando dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro, plata o piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha, sin tacha, sin defecto, ya destinado, y ahí es donde entendemos que el plan de redención se elaboró en la eternidad, ya destinado desde antes, dice el apóstol Pedro, ¿de cuándo? De la fundación del mundo. Mucho antes. Me gusta, creo que se lo he dicho otras veces, ¿no? Me gusta cómo lo expresa el pastor y teólogo español Samuel Peremillo cuando él dice, antes que Dios dijese sea la luz, dijo, sea la cruz. Antes de que Dios dijese sea la luz, él dijo, sea la cruz. Porque Dios sabía, como hemos conversado en otras ocasiones, como hemos dicho en otras ocasiones, el pecado en la vida de Adán y Eva no fue un fallo, no fue un error de cálculo divino, no fue algo que escapó de sus manos. Por lo tanto, la cruz no fue un plan de contingencia, algo que se elabora por si algo va a fallar, no, fue el plan de Dios. Fue lo que Dios determinó que iba a suceder. Pero también dice el apóstol Pablo ahí en Gálatas capítulo 4, dice algo interesante, verso 4 en adelante y verso 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Se da cuenta cómo el plan divino, cómo el plan de Dios se va desarrollando? Y para que el plan divino, para que el plan de Dios se pueda desarrollar completamente, cabalmente, la Navidad es necesaria. El nacimiento de Cristo es necesario. Mucho se debate, mucho se discute y hoy día muchos pastores van a salir hablando, muchos teólogos, sobre todo teólogos de redes sociales, teólogos de Facebook, teólogos de Instagram, no necesariamente teólogos de púlpito. Déjeme decir esto. Van a salir debatiendo si un creyente, un cristiano, debe celebrar o no debe celebrar la Navidad. Da lo mismo, hermano. Usted quiere celebrar Navidad, celébrela.
¿No quiere celebrarla? No la celebre. Ese es un tema personal. No le voy a juzgar por eso, pero tampoco me gustaría que me juzgue a mí por si quiero celebrarla o no quiero celebrarla. Porque lo que yo estoy celebrando no es una fiesta familiar, aunque nos juntamos en familia. Lo que yo estoy celebrando no es un viejo medio sordo, ¿no? Al cual le he pedido dólares los últimos años y me ha traído dolores en vez de traerme dólares. No celebramos a ese individuo, no celebramos ese personaje, no. No hacemos de los regalos el centro de nuestra celebración. A quien celebramos es a nuestro Salvador. Ahora, no un Salvador universal, no el Salvador del mundo, aunque lo es. Yo celebro a mi Salvador personal, en el cual por la gracia de Dios tuve la oportunidad de creer hace muchos años. 12, cuando tenía 12 años. 50, no, 41 años atrás. Tuve la oportunidad de creer en Él. Y desde ese día tengo la seguridad y confianza que si muero voy al cielo. No por lo que yo hago, sino por lo que Él hizo por mí. Y Dios dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando se cumplió el tiempo que Él había determinado para que Jesucristo, Dios mismo, entrase en este mundo, Él nació de mujer, lo que habla de su humanidad, pero también nació bajo la ley, lo que habla del cumplimiento de lo que Dios había determinado, había establecido para el hombre. Ahora, déjeme decirle una cosa así. El nacimiento de Cristo no fue algo sorpresivo. El nacimiento de Cristo no es algo que no se conociese, que no se supiese. ¿Por qué razón? Por una razón muy simple. Porque Dios había profetizado o había dicho por medio de los profetas la forma en que Jesucristo, el Salvador del mundo, mi Salvador personal, su Salvador personal, entraría en este mundo. Y había establecido no solo la forma, sino que también ciertas condiciones particulares en que Él lo haría. Le invito a que miremos juntos alguna de estas cosas. Mire, por ejemplo, el profeta dice, y lo leyeron, no sé, no recuerdo quién leyó esto, pero el profeta dice que nacería de una virgen. ¿Quién leyó los pasajes? Creo que fue la hermana Malva, ¿no? Creo, ¿sí? Que nacería de una virgen. Isaías profetizó respecto de esto. Isaías capítulo 7, verso 14. Profetizó respecto de esto. Mire lo que dice. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Ahora, déjeme simplemente explicar esto. En algún punto se genera una controversia. ¿Qué significa virgen en este pasaje? Porque la palabra podía ser utilizada para una doncella que nunca había conocido varón, que nunca había tenido, perdón, eh, necesito ser un poco más explícito, ¿no? Nunca había tenido relaciones sexuales, ¿no es cierto? O bien significaba una mujer joven, en edad casi adolescente. Déjeme decirle que María, cuando es desposada con José y se encuentra que ella está encinta, no debe haber superado los 15 años de vida, que era más o menos la edad en que una mujer hebrea contraía matrimonio, no más allá de 15 años de vida. Entonces la pregunta era, bueno, ¿qué significa virgen acá? He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Bueno, una doncella que nunca ha tenido relaciones sexuales con un varón o simplemente una adolescente joven. Lucas lo aclara, ¿no? El doctor Lucas lo aclara. Creo que en su condición de médico explica y detalla y hace referencia a un detalle bien particular que nos va a aclarar esto. Lucas capítulo 1, verso 34 y verso 35. Entonces María dijo al ángel, cuando el ángel se le aparece a María y le comunica que de ella nacerá el Salvador,
Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Ella está sorprendida. ¿Cómo será esto? ¿Y por qué está sorprendida? Por una razón simple. Fíjese lo que dice la siguiente frase del texto. Pues no conozco varón. Y déjeme explicar esto, ¿no? Cuando María dice no conozco varón, no es que no conocía a los hombres. No es que salía a la calle y no sabía distinguir quién era hombre y quién era mujer. Eso a veces pasa en este tiempo, ¿no? Que uno sale a la calle y no sabe distinguir quién es quién. Pero en ese tiempo era bien claro, no, no, no es el punto. Cuando María le dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, está diciendo claramente, nunca he tenido relaciones sexuales con un hombre. Era la forma, déjeme decirle que conocer, la palabra conocer en este punto es, por así decirlo, la forma poética de hablar de esto, de la intimidad. ¿Se acuerda Adán y Eva? Entonces Adán conoció a su mujer y engendró y tuvo un hijo. Sí, sí, es la forma poética, es la forma sutil, prudente, educada, respetuosa de hablar de este tema, de hablar de este tema. ¿Sí? Entonces queda zanjada la duda, ¿no? Cuando habla Isaías, cuando dice que aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, queda zanjada la duda que era una mujer que nunca había tenido relaciones sexuales o era una joven adolescente, en edad adolescente. No, era una virgen que nunca había tenido intimidad sexual con un varón. Y sigue el apóstol no, el doctor Lucas sigue hablando, ¿no? Y relatando justamente esta conversación entre María y el ángel. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí, hermano, déjeme decirle una cosa. Aquí hay una declaración de divinidad respecto al Señor Jesucristo. ¿Se acuerda que hemos dicho que en la cultura hebrea ser hijo de era ser igual a? Por lo tanto, cuando se está diciendo que el Señor Jesucristo sería llamado Hijo de Dios, se le está diciendo que Él sería Dios. Sería Dios. Ahora, déjeme decirle, Él no sería, Él es Dios. Él es Dios. Ahora, fíjese cómo Mateo confirma esta profecía y el cumplimiento de esta profecía cuando Jesús da a luz, perdón, cuando María da a luz a Jesús. Ah, un detalle, me olvidé. En Isaías capítulo 9, verso 6. Isaías capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido. Ahí está. Porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y fíjese cómo Mateo confirma el cumplimiento de esta profecía cuando él escribe en Mateo capítulo 1, verso 22 y verso 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese. Déjeme decirle una cosa, hermano. Cuando usted lee el Evangelio de Mateo, esta frase para que se cumpliese, es una frase que se va a reiterar continuamente en el Evangelio de Mateo. Continuamente, usted lo va a encontrar muchas veces esta expresión, para que se cumpliese. ¿Por qué? Porque Mateo escribe el Evangelio demostrándole a la nación de Israel que Jesucristo era el Mesías prometido. Por lo tanto, él va a hacer mucha referencia a las profecías del Antiguo Testamento respecto al Mesías. Y va a demostrar cómo en la persona de Jesucristo se cumplen esas promesas. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, hermano, déjeme decirle, querido, déjeme decirle, Emanuel es un lindo nombre, Dios con nosotros. Pero si no es Dios en usted, es solo un nombre. Dios con nosotros.
Pero si no es Dios en vosotros, en nosotros, es solo un lindo nombre. Solo un lindo nombre. Si Él no está en su corazón, es solo un lindo nombre. Nacería una virgen, pero no solo eso, también el profeta dice que nacería en una pequeña ciudad, en un pequeño pueblo llamado Belén. Miqueas, de quien leyó nuestro hermano Iván y que bien explicó un poco la condición cultural, el contexto cultural de cuando el profeta Miqueas escribe, profetizó diciendo lo siguiente, Miqueas capítulo 5, verso 2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero tú, Belén Efrata, es verdad, Belén era una ciudad pequeña, pero en la historia de la nación de Israel era una ciudad tremendamente significativa e importante. Antes del nacimiento de Cristo, Belén ya era una ciudad significativa e importante. ¿Por qué? ¿Quién más era de esa ciudad? ¿Qué otro personaje histórico relevante de la nación de Israel era puntualmente de esa ciudad? El rey David. El rey David. Y usted sabe que esa ciudad además adquiere con los años una importancia religiosa. ¿Sabe por qué? ¿Qué nacían y qué se criaban en los verdes prados de Belén? Los corderitos pascuales, los corderitos que serían sacrificados en la Pascua, nacían y eran criados en los verdes prados de Belén. Por lo tanto, qué apropiado es que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo naciese también en Belén, ¿no? Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Fíjese cómo, de nuevo, el doctor Lucas, el evangelista Lucas, escribe cómo esta profecía de Miqueas se cumple en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 2, verso 1 al verso 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Ahora, déjeme decirle, es interesante, ¿no? Porque Dios moviendo todas las piezas, moviendo todo ordenando el rompecabezas para que esta profecía se cumpla. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, el emperador romano, que todo el mundo, bajo el dominio de Roma, fuese empadronado. ¿Cuál es la idea? Fuese censado. Él quería saber, bueno, cuánta gente, cuántos súbditos tengo en el imperio. Esa es la idea. Ahora era importante para él, porque con esto él también podía determinar con cuánto ejército contaba, cuántos hombres en edad de batalla, de guerra, tiene, ¿no? Que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. ¿Ah? Es como cuando aquí hay, no sé, una elección, por ejemplo. Usted sabe que si estamos a más de 800 kilómetros, creo, podemos dar excusa, ¿no? Si estamos a menos de 800 kilómetros, tenemos que saber llegar a la ciudad o tenemos que saber llegar al lugar donde votamos para votar. Bueno, acá era una cosa parecida. Había que moverse a la ciudad de origen de la familia. Iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José, el padre humano de Jesús, subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David. Hermano, usted en la Biblia va a encontrar dos genealogías. Una se encuentra en Mateo y una se encuentra en Lucas. Una genealogía va por el lado de José, la otra genealogía va por el lado de María. Un detalle interesante es que ambas genealogías pasan o llegan. Una llega hasta Adán
La otra genial, pero las dos pasan y demuestran que Jesús era descendiente de David, tanto por José como por María. ¿Sí? Detalles interesantes que a veces pasamos por alto en la lectura. Ahora, en este texto se demuestra claramente cómo se cumple el hecho de que Jesús nacería en Belén. ¿Por qué? Porque de pronto un caballero ya lejos, en Roma, sentado en un trono, se le ocurrió saber cuánta gente tenía, cuántos súbditos tenía en el imperio. Entonces vamos a empadronarlo, vamos a censarlo. Y eso hizo que todo un engranaje se moviese para que una familia que residía en una ciudad llamada Galilea tuviese que trasladarse de Galilea hasta Belén, sin considerar que ella ya estaba en los días de dar a luz, y que llegó y que esperó hasta llegar a la ciudad de David, llamada Belén, para poder dar a luz al Salvador del mundo. Verso 5, ¿no? Para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañal y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Poco más adelante vamos a ver, ¿no? Cuando llegan los sabios de Oriente y preguntan, ¿dónde nacería el rey de Israel? Y los sacerdotes de Jerusalén contestarían a la pregunta, ¿no? El profeta dijo, se acordaron, ¿no? El profeta dijo que en Belén, Belén Efrata, una ciudad pequeña, una ciudad pequeña. No solo nacería de una virgen, no solo nacería en Belén, también nacería como un niño. Y esto es importante. Y alguien diría, pero es lógico. Nosotros tenemos dos chiquititos ahora, ¿no? Dos chiquititas en realidad, ¿no? Chiquititas. De 9 meses y 6 meses, ¿sí? Y nacieron siendo bebitas, ¿no? Creo que a una la conocí como de un mes, sí, y a la otra la conocí como de 2 días, ¿sí? Y eran bebitas, ¿no? Y es normal. Yo no iría, pastor, en este afán de querer explicar y alargar la predicación, va a explicar que nació como un niño. Sí, es que no, es que, hermano, déjeme explicar. ¿Se acuerda que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer? Eso tiene un sentido. Nacería como un hombre. Si nacería como un hombre, tenía que nacer como un niño. Ahora, déjeme simplemente expresar algunas cosas. Fíjese lo que dice Isaías 11:1. Creo que esto lo leyó la Ashley. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Sí, Ashley? ¿Tú lo leíste? ¿Sí? Déjeme explicar simplemente. El tronco de Isaí hace una referencia a la familia del rey David. ¿Por qué? Porque Isaí, ¿quién era? El padre de David. ¿Y por qué es importante esta expresión? Porque vástago acá se puede traducir como un brote, como una rama. El tronco es el tronco de un árbol. La idea acá tiene que ver con el hecho de que se cumpliría en el Señor Jesucristo la profecía de Isaías, que de la familia de Isaí, del tronco, de la vara de Isaí, brotaría un vástago, una rama, un brote. ¿Por qué era importante? Porque al rey David, en 2 Samuel capítulo 7, usted lo puede buscar después y leer en casa si quiere, espero que quiera. 2 Samuel capítulo 7, verso 8 al verso 16, se nos relata lo que se conoce como el pacto davídico en la Biblia. ¿Y qué es el pacto davídico? Simplemente una promesa que Dios le hace a David. David quiere construir el templo. Él entiende y él dice, pucha, yo vivo en un tremendo palacio y mi gran Dios mora en tiendas.
Yo quiero construirle un templo maravilloso, magnífico. Pero Dios le dice, no puedes, David. Lamentablemente no puedes. Tienes un corazón conforme a mi corazón, pero tienes tus manos manchadas con demasiada sangre. Y no siempre con sangre culpable, no siempre con sangre enemiga. También tienes tus manos manchadas con sangre inocente. No puedes construir mi templo. Pero en compensación, por así decirlo, le dice algo, ¿no? De ti nacerá el Rey eterno. De tu familia se levantará quien ejercerá el trono eterno. Segundo Samuel capítulo 7, verso 12. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Verso 15. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Sabe por qué era importante que naciera como un niño, no? Porque habla de su humanidad, pero también habla de sus derechos reales al trono. Se confirman sus derechos reales al trono, descendiente de David. Dios tenía el poder para ingresar a Jesucristo como un adulto en la historia de la humanidad, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Ya lo había hecho antes? ¿Sí o no? Con Adán. Cuando Adán aparece en la historia, Adán tiene horas de vida, tiene un día de vida y tiene la apariencia de un adulto. Él fue creado, él fue creado con lo que se llama, o con lo que en teología muchas veces se llama apariencia de años. Tiene horas de vida, pero pareciera que tiene años de vida, porque es un adulto. ¿Dios podría haber hecho eso con Jesucristo? Sí, pero ¿qué se hubiese perdido? No solo su humanidad, que se hubiese perdido, se hubiese perdido su genealogía. No se hubiese podido demostrar su genealogía. ¿Y la genealogía qué es lo que demostraba? Su derecho al trono, que era hijo descendiente de David, su derecho al trono. Fíjese qué interesante, de nuevo, Lucas. Hermano, déjeme decirle que cuando hablamos de Navidad no tenemos ¿cómo se llama? Muchos textos, muchos capítulos a que apelar, ¿no? Mateo y Lucas, es lo único que tenemos. De nuevo, Lucas, capítulo 2. No vamos a leer todo por cuestión de tiempo, verso 8 al 20. Simplemente, verso 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Está hablando de pastores en Belén. ¿Ya? Verso 12. Usted sabe, ¿no? La historia, se le aparecen a estos pastores un ángel que le comunica, ¿no? Va a darle nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y le dice, y esto os servirá de señal, hallaréis al niño, no al adulto, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Un pequeño detalle sobre los pañales. Para nosotros hoy día los pañales es súper normal, ¿no? Los bebitos se envuelven en pañales de tela. No le ponemos pañales de tela ya para que hagan sus cosas, para eso están los desechables, pero cuando les queremos tapar, cuando les queremos cubrir, cuando les queremos abrigar, se envuelven en pañales, ¿no? ¿Sí? Pañales de tela. En tiempo de Cristo no. ¿Quién era envuelto en pañales? ¿Sabe quién? Los muertos. Porque los pañales eran las mortajas con que se envolvían los cuerpos. Por lo tanto,
Porque imagínense, ¿no? Le dicen a los pastores, hallaréis al niño envuelto en pañales, van a buscar a la ciudad. ¿Cuál de todos estos niños, en nuestra época, ¿no? ¿Cuál de todos estos niños es? Pues si todos están envueltos en pañales, en esa época no. Porque los pañales no eran ropajes dignos de un niño, eran ropajes dignos de un muerto. Aún en su nacimiento, Dios va demostrando cuál es el destino, la razón de ser de Cristo, aún en su nacimiento. Y hallaréis al niño, y esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y fíjese como un poquito más adelante, verso 16, vinieron pues apresuradamente los pastores y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se le había dicho acerca de quién, el adulto, el niño. Y es interesante porque Lucas dice que respecto de María, que María guardaba en su corazón todas las cosas que estaban pasando, todas las cosas que estaban sucediendo, y ella la iba guardando en su corazón. Para mí eso es bien significativo porque pensaba que uno guarda recuerdos de los hijos. Yo hay cosas que recuerdo de mi hijo desde el primer día, desde las primeras horas. Hay imágenes que tengo de mi esposa y de mi hijo en la sala del parto. Imágenes que tengo de mi hijo, los dos solos en la sala de ¿cómo se llama? Esa cosa. Usted entiende. Tengo imágenes, recuerdos, ¿no? De cuando una enfermera me estaba retando. Pequeño paréntesis, yo entré con una cámara de foto y una cámara de video al parto. Entonces en una mano tenía una cámara y en la otra tenía la otra, y con una grababa y con la otra tomaba fotos. Y así me lo llevé todo el parto. En un momento cuando íbamos desde la sala del parto hasta la sala de esa cosa, la enfermera me dice, ¿lo quiere tomar? Y le dije, no, no, me da miedo. Le dije, estoy muy nervioso, se me puede caer. Me quedo mirando enojada, me dice, claro, pero para tomar fotos y grabar videos no está nada nervioso, ¿no es cierto? Me retó. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque uno guarda recuerdos de momentos especiales. Y María, y usted en los evangelios va a encontrar más de una vez esta expresión, que María guarda en su corazón las cosas que están pasando. Cuando van a presentar al niño Jesús al templo, cuando cumple 12 días, y se encuentra con distintos personajes que van a hablar del niño Jesús. Y María guarda en su corazón todas las cosas que están pasando. Pensaba, y probablemente María frente a la cruz, mirando a Jesucristo cumplir su propósito, recordaba todas aquellas cosas que ella había guardado en su corazón. Y probablemente más de una de estas cosas que ella iba guardando, porque ella quizás entendía, ella sabía por qué Cristo había venido. Estas cosas que ella iba guardando en su corazón, sabía y pensaba, ¿cuándo se cumplirán? Y eso eh, era un cuchillo en el corazón de María. Eh, por último, hermanos, simplemente déjeme decir, el nacimiento de un niño siempre debiese ser un motivo de alegría y esperanza, ¿no? Un motivo de gozo. Sin embargo, el nacimiento de Cristo fue una amenaza al poder religioso, al poder político de su época. Pero también fue una amenaza a Satanás, quien diseñó un plan para eliminar a Cristo. Pero Satanás nunca considera que el plan soberano de Dios es más grande que cualquier plan de cualquier otra creación de Dios.
Dios determinó en su plan redentor que el pequeño niño fuese llevado lejos para ser cuidado, ser protegido. Oseas capítulo 11, verso 1. No sé quién leyó este pasaje, creo que fue la Noé, estoy seguro. No, no fue la Noé. Entonces no sé quién lo leyó, pero alguien lo leyó. La María. Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, déjeme decirle que este pasaje tiene o hace una referencia literal a la nación de Israel. La nación de Israel fue liberada de Egipto después de años de esclavitud. ¿Y quién fue el libertador de Israel? Moisés. ¿Se acuerda, no? ¿Sí? Entonces hay un cumplimiento literal en la nación de Israel. Hace referencia a esto en el pasado, pero también encuentra un cumplimiento profético en la persona de Jesucristo. ¿Por qué razón? Mire lo que dice Mateo capítulo 2, verso 13 en adelante. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José, de nuevo, el padre humano de Jesús. Pequeño paréntesis, hermano. Creo que esto lo he dicho otras veces, pero a lo mejor no todos estaban. Hay algo que yo admiro en José. De José se habla muy poco en la Biblia. Muy, pero muy poco. Pero fíjese que nada de lo que se dice de José es malo. Todo es bueno. Se habla muy poco, pero todo es bueno. A veces queremos hacer tantas cosas cuando nos deberíamos concentrar en hacer una sola cosa bien. José se concentró en eso. Un hombre tremendamente piadoso, tremendamente bueno. Tan piadoso que cuando él se entera que María está embarazada, ¿qué es lo que hace? Trata de dejarla en secreto. ¿Por qué razón? Porque él tenía un derecho legal. Acusarla de adulterio. ¿Y qué iba a pasar con María? Iba a ser apedreada hasta la muerte. Y José dice, no, no, me voy calladito, en silencio. Déjeme decirle esto, ¿no? José cargó con el estigma, cargó con la vergüenza, entre comillas, con la acusación, con la burla de su comunidad, de que él era hijo, perdón, él era padre de un hijo que no era de él, que era de otro hombre, probablemente un soldado romano, en fin, de otra persona. Y José vivió con eso, tranquilo, sabiendo que no era así, sabiendo que no era así. De José se habla muy poco, pero nada de lo que se dice de José es malo, todo es bueno. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate, toma al niño y a su madre, y huye ¿a dónde? A Egipto. ¿Qué había dicho el profeta Oseas? Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y despertando, tomó de noche al niño y su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. ¿Se acuerda que le hablaba de esta frase para que se cumpliese? Aquí se reitera de nuevo, ¿no? Para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Lamentablemente la historia de Cristo no termina ahí, en este punto de la historia. La historia continúa. Porque Herodes, al sentirse burlado, efectivamente, mandó matar a todos los niños. Como no sabía el tiempo, porque cuando vienen los, eh, los sabios de Oriente, dicen que vienen siguiendo una estrella. Ahora, no le dicen desde cuándo. Una estrella hemos visto en el Oriente que anuncia el nacimiento del rey de Israel. No dicen cuándo, no pueden determinar la fecha con exactitud. Entonces, ¿qué es lo que hace Herodes? Establece un periodo de tiempo. Y dice, bueno, para ir a la segura, para que no quede nadie afuera, todos los niños de 2 años hacia abajo deben morir.
Ahora, esto no era algo desconocido tampoco, porque también había sido profetizado por el profeta, en este caso por el profeta Jeremías. Jeremías 31:15, así ha dicho Jehová, voz oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Esto fue profetizado. Fíjese cómo encuentra el cumplimiento. Mateo capítulo 2, verso 16, verso 18. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. ¿Se da cuenta cómo el nacimiento de Cristo, como la Navidad nos recuerda el hecho de que el nacimiento de Cristo no fue algo desconocido? Dios había determinado, Dios había comunicado cómo sería, había dicho ciertas condiciones particulares que acompañarían el nacimiento de Cristo. Una pregunta, si me ayudan un poquito, ¿cuántos profetas citamos en este estudio? ¿Seguro 3? Isaías, Jeremías, Oseas, Miqueas. 4 profetas, ¿no? ¿Sí? Oseas vivió entre el año 800 y el 725 antes de Cristo. Miqueas vivió entre el año 740 y el 670 antes de Cristo. Isaías vivió entre el año 736 y el 687 antes de Cristo. Jeremías vivió entre el año 626 y el 586 antes de Cristo. Fíjese cómo todos estos hombres de Dios hablaron por inspiración divina. Algunos casi 800 años antes de que Cristo naciese. El más cercano, casi 600 años antes de que Cristo naciese. Todos ellos murieron, probablemente sin entender a cabalidad lo que habían dicho. Probablemente sin entender con toda certeza, con toda claridad, lo que Dios había dicho por medio de ellos. Pero todos ellos murieron, queridos, con una certeza en su corazón. ¿Sabe cuál era? Que Dios cumpliría lo que había dicho por medio de ellos. ¿Sabe qué nos recuerda? Una cosa más que nos recuerda la Navidad. Que Dios cumple sus promesas. Y eso debiese ser algo que nos debiese llenar de certeza, de convicción, de fe, como creyentes, como hijos de Dios. Dios siempre cumple su palabra. Dios siempre cumple sus promesas. Aún las más tristes, porque la muerte de los niños inocentes fue algo triste. Pero Dios lo prometió. Dios lo profetizó por medio de Jeremías. Y Dios lo cumplió. Dios lo cumplió. Navidad, queridos, es un acontecimiento especial. Y eso celebramos, un acontecimiento especial donde Dios cumplió su palabra, donde Dios cumplió sus promesas. Y eso siempre debiese ser un motivo de celebración para nosotros. Tenemos un Dios fiel. Tenemos un Dios fiel. Promesas, profecías cumplidas en Navidad, que recordamos en estos días. Vamos a orar y vamos a terminar